Bien, la termorregulación durante el ejercicio en condiciones de temperatura bajas tiene un problema, que es que el ser vivo, el ser vivo en general y el humano en particular, tiene una falta de preparación para el organismo en condiciones de temperatura baja. Por lo tanto, lo que ha sido una ayuda fundamental es la tecnología textil, que ha ayudado a través de elaborar prendas adecuadas que permiten hacer ejercicio en condiciones de temperatura baja. El ejercicio realizado en temperatura baja tiene un efecto positivo, que genera calor y por lo tanto contribuye a mantener la temperatura constante, central. Pero tiene un efecto negativo, que es que desencadena una especie de, por decirlo así, de contradicción en la piel y que queda ilustrada de alguna manera pues en este diagrama, el cual partimos de lo mismo, un descenso de temperatura que recogida digamos recogida por los receptores centrales y cutáneos, que actúa sobre el control de los centros de la termorregulación en el cerebro para que se mantenga la temperatura central. Eso que ocasiona unos cambios del flujo de sangre a la piel, por lo tanto que se produzca una vasoconstricción vascular cutánea muy importante para evitar las pérdidas de calor en esas temperaturas ambientes tan bajas, y movimientos musculares como son pues de tipo involuntario, los conocidas como las tiritonas. Claro, pero el cambio en el flujo determina que se controla la eliminación de calor, pero al mismo tiempo los movimientos musculares pueden hacer que al hacer actividad física haya un cambio del flujo de sangre. Por lo tanto, esa sería la contradicción de alguna manera. A los efectos propios de la temperatura está que las pérdidas por convección, es decir, la transferencia de calor desde un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío a través del aire, pues aumenta exageradamente. De tal manera que aquí estaría recogida en esta fórmula el calor perdido por convección, que depende de la superficie, depende de una constante, que son las que varían mucho, pero que por término medio se estiman que son 6 kilocalorías por hora por metro cuadrado de superficie y por grado centígrado. Y la diferencia, lógicamente, entre la temperatura central y la temperatura ambiente. Para ello, pues se diseñó un índice, que es un índice adimensional, que recoge fundamentalmente las pérdidas por convección y la temperatura ambiente. Este índice, que está mostrado en esta ecuación de aquí, que es el índice de Winchell, que es un índice que determina la sensación de térmica por frío, es decir, por descenso de temperatura. Si se fijan, pues este índice tiene dos componentes que son lógicamente la temperatura ambiente, que está multiplicado por un factor de 13,12, y la velocidad del viento, que cada vez está elevado a una potencia, pues significa que las pérdidas son mucho mayores. Bien, aunque esto está en todas las tablas, digamos, que están recogidas en diferentes sitios, entre ellos por supuesto internet, de forma genérica se piensa que un índice de Winchell de 800, pues las condiciones son frías pero soportables. 1200 de índice de Winchell significa que las condiciones son muy frías. 2000 significa que hay un peligro de congelación prácticamente en un minuto. Y 2300 pues en la mitad, en menos de 30 segundos. Además de la realización de ejercicio en ambientes fríos, otro problema que nos encontramos es la realización de ejercicio en agua a temperatura baja, que es lo habitual. Entonces la ecuación de transferencia de energía térmica pues es como muy fácil, porque esa es la cantidad de calor que se almacena por el cuerpo, positivo para la ganancia, negativo para la pérdida, y que depende de la cantidad de energía metabólica, que puede ser positiva o negativa,
de la cantidad de intercambio por radiación, que puede ser positivo o negativo, de la cantidad de calor por pérdida de convección, y todo ello multiplicado por la transferencia de calor por el mecanismo de evaporación. Claro, en el agua, ¿qué es lo que ocurre? Que R y C son nulos, de tal manera que la ecuación general de transferencia de energía pues se simplifica mucho. Se simplifica mucho porque solo depende de la diferencia de la temperatura entre la piel y el agua y de un coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie cutánea expuesta al agua. Que los valores son muy variables, por lo que se han utilizado casi siempre valores aproximados entre 100 y 300 vatios por metro cuadrado de grado centígrado. La transferencia de calor se hace de cuerpo a piel, es decir, de temperatura central a temperatura de la piel, y de piel a agua. ¿Cuáles son los elementos que afectan a los gradientes térmicos? Pues lo que se llama el resistor cutáneo, que es el flujo de sangre en la piel. La pérdida de calor en agua es 25 veces mayor que en el aire, de tal manera que el flujo de calor entre dos cuerpos en contacto depende de esta constante, que es la constancia térmica de cada elemento, por la diferencia de temperatura. Claro, depende si es agua, si es grasa, si es músculo, si es hueso, si es aire. Entonces, el resistor de aislamiento más importante que tiene el organismo es el resistor, digamos, de grasa corporal, es decir, la grasa subcutánea. De manera que un varón graso soporta una temperatura de 16 grados durante 7 horas, mientras que un delgado pues, aguanta prácticamente 30 minutos con una temperatura central de 34,5. Finalmente, señalar la capacidad de aislamiento. La capacidad de aislamiento, que es, como hemos dicho, gracias al influjo por la tecnología textil, es cómo se valora la capacidad que tiene un determinado tejido para, digamos, proteger del frío. Es decir, es una ampliación, por decirlo así, de la ropa, de la grasa subcutánea. Y se mide por un factor que se llama I, factor de aislamiento, que es la inversa de la conductancia. Por lo tanto, I es el factor de aislamiento y la unidad se conoce con el nombre de cloth, que obviamente viene de ropa. Entonces un cloth se define por el resultado de multiplicar el factor de conductancia, 0,105 grados centígrados por metro cuadrado, y por la transmisión de calor que se realiza. De tal manera que se define cloth como el aislamiento necesario para mantener la temperatura central cuando la temperatura ambiente varía de 21 grados centígrados, 50% de humedad y la velocidad del viento son de 6 metros por minuto. El valor aproximado de 0,8 pues se puede encontrar todos los tipos de ropa con variaciones de este índice, que es el índice cloth. ¿Qué deberíamos fijarnos? ¿No? Muchas veces debe de poner en la prenda, cuando se hace trabajo en frío, pues cuál es su capacidad de aislamiento.